Bueno, clase uno, Power BI avanzado. ¿Cómo les va? Bueno, ahí Ángeles me estuvo presentando. No sé si algunos ya estuvieron en alguna de las clases anteriores de Power BI que di yo. Estaría bueno si ponen ahí un sí, un no, para saber más o menos por dónde vienen. Perdón, tengo la voz media complicada, pero voy a tratar de ir estando. Ahí sí, no, 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 sí. Muy bien. Bueno, bien. Hay muchos que sí. La idea, primero voy a compartir pantalla, así acomodo bien las ventanas en el escritorio. Eh, un segundito, que esto siempre me cuesta. Ahí supongo que se está viendo, ¿no? Sí, ahí se ve, habría que poner en ¿Sirven? presentación. Sí, bien, confío, sí. Ahora voy a presentar. Los que ya estuvieron en alguna clase conmigo saben que no es tanto de teoría, es más bien práctica. Los que no estuvieron en una clase antes, la idea es como una continuación, o sea, en las clases anteriores lo que estuvimos viendo es Power BI y Power Query, ¿no? Más que nada lo de la parte de Power BI, los elementos gráficos, cómo hacer ¿cómo se llama? Un gráfico de barras, un gráfico de tortas, o sea, los elementos, la parte de diseño entre comillas de los elementos que se pueden modificar en el tablero, ¿no? Hoy eso lo vamos a pasar un poquito más no, no lo vamos a mencionar, sí vamos a usar Power BI, pero voy a dar por sentado que todas esas cosas ya están. Y me voy a concentrar un poquito en lo que es DAX. DAX es como un lenguaje de fórmulas, si se quiere, parecido al Excel, es una mezcla entre Excel y SQL, donde si bien es gigante y estas dos clases va a ser como una aproximación, la idea es, ¿cómo se llama?, que se metan un poquito en el mundo y entiendan un poco algunos conceptos importantes. No vamos a poder repasar todas las fórmulas, pero bueno, vamos a tratar de entre la clase de hoy y la clase del lunes poder ir repasando por ahí las más importantes, ¿sí? Eh, ¿Quién soy? Bueno, soy Leandro, ingeniero de sistemas de información, me recibí en la UTN, después, eso ya hace muchísimos años, después la mayoría de las cosas que sé las aprendí en el ámbito laboral. Soy más que nada, depende de donde esté, desarrollador, he dirigido proyectos, trabajo tanto en el sector público como en el sector privado, consultor, así que conozco un poco todas todo el esfuerzo que hacemos todos ahí en el sector público, porque a veces no tenemos todas las herramientas. Por suerte en SEATS ayuda para el tema de las clases, sé que tienen clases de todo, y está bueno porque a veces no es tan fácil. Ustedes solamente para los tributarios tienen esta opción, pero bueno, para otras personas por ahí es más difícil el tema de la capacitación, si bien hay cursos que se dan, a veces son más superficiales o más como para cumplir que otra cosa. Así que esto, entiendo que todos los que se anotan, ninguno está obligado por el tema laboral a hacerlo, o sea, se anotan porque quieren, y eso está bueno, que haya tanta gente y bueno, y que se haya anotado. Así que de mi parte, muchas gracias. Disculpen la voz, como se llama, estoy megafónico. Vamos a tratar de llegar hasta el final sin, como se llama, sin que la pierda del todo. Bueno, ahí estoy leyendo, más o menos todos están un poquito en tema con Power BI. Espero que, si bien dice, bueno, avanzados, la idea es, hice una introducción a DAX, no, no va a ser una cosa súper técnica, ¿sí? La idea es que sea para todos y que puedan empezar, ¿no? Al otro lado. ¿Qué vamos a ver? Estos conceptos. Va a parecer medio raro, pero ahora lo vamos a entender más.
Para la clase me voy a basar como en una historia ficticia, ¿no? De un emprendimiento y bueno, cómo esta herramienta le puede ayudar a solucionar algunos problemas, ¿sí? Eh, Vamos a ver algunos conceptos básicos, ahí es la parte un poquito de teoría y después, bueno, respondiendo algunas preguntas, cuáles son las mejores formas de obtener esa información desde el tablero, ¿no? Desde las herramientas que vamos a ir aprendiendo. A mí si me escucha, si se me escucha bien, sigo con este tono de voz. Se escucha bien, se te escucha claro, así que sí, cuídate la voz que tenemos 2 horas. Sí, como digo siempre, si yo ven que miro para allá es porque estoy viendo el chat y si tiene alguna pregunta o algo la tiran y yo paro y seguimos. Y la contesto y después seguimos con la clase. Y si se me pasa, siempre Delia me hace acordar. Así que ahí vamos. Bueno, primero una pequeñita historia, ¿no? Del Café Aurora, que es la que nos va a dar como introducción a los temas que vamos a ver y nos ayuda a jugar un poquito con los datos, ¿no? Porque a veces es difícil abstraer todo sin tener ejemplo, entonces, bueno, me pareció que podía ser didáctico esto. La voy a leer, si nadie quiere leerla por mí, la voy a leer y voy a con el llama y bueno, para hacer como una introducción, ¿sí? Ahí dice que era un pequeño café de barrio, de esos que existen desde siempre, aunque nadie sepa exactamente desde cuándo. Tenía un cartel un poco torcido, 2 mesas en la vereda y un olor a café tostado que se metía en la ropa como un abrazo. La gente del barrio lo llamaba simplemente Aurora, porque ahí se desayunaba temprano y se arreglaba el mundo en voz baja. La atendía Lola, que heredó el local de su viejo cuando su viejo se jubiló y lo sostuvo a fuerza de constancia, abrir horarios, saludar por el nombre, guardar la mesa de don Mario, aunque don Mario llegaba tarde eh, y nunca bajar la calidad del café. Si el negocio estaba bien o no, era una pregunta que Lola respondía con una sonrisa automática. Vamos tirando. La magia, sin embargo, no estaba solo en el café. En la heladera, cuidadosamente guardada como si fuese un secreto familiar, vivía la especialidad de la casa. Una torta selvanera que hacía la mamá de Lola. No era una selvanera más. Era húmeda, intensa, con cerezas y parecían recién rescatadas de un cuento. Crema perfecta con un chocolate que se derretía con dignidad. La receta no estaba escrita en ningún lado, estaba en la memoria de la mamá de Lola, transmitida como se transmiten las cosas importantes. Un poquito de esto, no te pase de aquello, cuando vuela así ya está. Una tarde cualquiera, de esas que el reloj avanza lento en el barrio y parece una pausa, entró al café una chica con anteojos oscuros, gorrita, y ese tipo de apuro silencioso que no es nervioso, es agenda. Se sentó en una mesa cerca del enchufe, pidió un café, el que recomiendes, y preguntó si podía quedarse un rato porque tenía que hacer tiempo antes de ir a un programa de streaming. Lola la atendió como se atendía a todos, sin mirada de fan, sin preguntar nada, pero Tommy, el barista, la miró 2 segundos y entendió. Era una influencer muy conocida. De esas que uno cree que van a pisar un café, que nunca van a pisar un café de barrio. Desde esas que, cuando suben una historia, cambian el destino del lugar sin querer. La magia, sin embargo, no estaba en el café. Lola le llevó el café y casi por costumbre dijo, si querés algo dulce, hoy hay selva negra. La chica levantó una ceja como si hubiera ofrecido un tesoro escondido. Dale. Cuando probó el primer bocado, el mundo se quedó quieto un instante, sacó los anteojos, miró la torta como si fuera la revelación y dijo, ¿quién hizo esto? Lola se rió y dijo, mi mamá. La influencer llamó a Lola con un gesto casi solemne y como si estuviera a punto de confesar un crimen o una magia y dice, ¿tu mamá estaría dispuesta, no sé, a contarme la receta? Esto es increíble. Disculpen que no tengo la mejor voz para contar, pero bueno, ¿Querés que ustedes las siga? van leyendo. Dale, ¿Dónde Listo. estaba? La influencer, ahí al principio. acá. Lola dudó, Lola Lola dudó. dudó, la receta era casi patrimonio emocional, pero después vio la cara de la chica, no era pose, era genuino. Y en ese momento apareció la mamá de Lola, que a veces iba a ayudar cuando había que batir crema y ordenar el mundo. Se sentó con ellas como si fuese lo más normal del universo. Explicó la receta en voz baja, con gestos, con esas medidas imposibles de replicar en un laboratorio. Un poquito hasta que te lo pida, no lo mires al reloj, míralo a él.
La influencer, en silencio, grabó un pedacito. No todo, solo lo suficiente para capturar la escena. El café, la selva negra, el barrio, la mamá de Lola diciendo, si te sale mal, no te rindas. Pagó, agradeció y antes de irse dijo, mañana lo subo, esto no puede quedar escondido. Lola se quedó pensando en eso como quien escucha una frase que suena lindo pero no sabe cuánto pesa. A la mañana siguiente, a las 9:07, el celular de Lola vibró con un mensaje de Tommy. Lola, mira esto ya. Era una historia, luego otra, luego un videíto. El influencer había publicado. Encontré el mejor café escondido del mundo. Y la selva negra, no se entiende. Este lugar se llama Aurora. Vayan. En menos de una hora, el café de barrio empezó a recibir gente que no era del barrio, y después gente que no era de la ciudad, y después gente que venía solo por la torta. Al mediodía ya no había mesas, a la tarde ya no había selva negra, al otro día había fila. Y a partir de ese día no fue lo mismo, porque cuando un lugar chiquito se vuelve famoso de golpe, no solo crecen las ventas, crecen las decisiones, los errores, las urgencias, crecen las preguntas que antes no importaban. Bueno, ahí termina la historia y como ven, ahí las dos fotitos de Aurora cuando el bar explotó por las ventas y no tenía organización y el bar como después de poder ordenarse el tema de datos y demás. Bueno, ¿te gustó la historia? Sí. La idea es que cómo puede hacer un emprendimiento chiquito como para poder, no sé, sobrevivir a un crecimiento grande, ¿no? Entonces, bueno, una de las herramientas que uno tiene es poder analizar los datos y poder seguir con el negocio como si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar repitiendo, si bien ya lo vimos en la parte del inicio, es, ahora se va a entender más, dice, ¿cuándo vendí este mes? ¿No? Las preguntas de Lola, que alguien se las tiene que responder, y en este caso va a ser Lance. ¿Cuánto gané realmente con la selva negra? ¿Cuándo empezó todo? ¿Qué día fue exactamente? ¿Cuánto más estoy vendiendo que antes? ¿Qué vendo más? ¿Café o pastelería? ¿Esto cambió con la fama? ¿Qué sucursal aguantó mejor el crecimiento? Sí, tenía dos localcitos más o tres localcitos más. ¿Y la selva negra, solo la selva negra justifica la fila o hay otros elementos que pueden seguir, ¿no? Bueno, entonces ahora empieza la parte, como se llama, de responder esas preguntas. No sin antes poder entender un poquito qué es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Eh, Antes de empezar a ver DAX, vamos a ver algunos conceptos. El primer concepto, bueno, es el modelo, qué es lo que vamos a estar viendo, qué datos tenemos, ¿no? Vamos a tener los datos de las ventas, los datos del producto, ¿sí? Vamos a tener nombre, categoría y precio, las sucursales, ¿sí? El nombre, el barrio, cuántos metros cuadrados. Y vamos a tener una tabla de calendario donde voy a tener todas las fechas, como se llama, para poder hacer filtros y demás con eso. Bueno, vamos a verlo un poquito en el Power BI, así lo pueden ir visualizando. Acá yo voy a tener estas tablas que les dije, calendario, eventos, productos, sucursales, ventas. Toda esta información se cargó, como se llama, ya lo vimos en los otros cursos, así que no voy a hacer mucho énfasis en cómo cargar la información, pero le comento que acá sí, no sé si se ve bien, tengo 5 archivos donde tengo el calendario, tengo los eventos, que en realidad es el evento en el que es el evento clave que se publica el post de la influencer. Tenemos la tabla de productos, la tabla de sucursales y la tabla de ventas, ¿sí? Todos estos archivos la van a tener al final de la segunda clase para poder practicar y poder replicar los datos, los ejercicios que vamos a ir diciendo, ¿no? Pero fíjense que son archivos de texto separados por coma. Yo ya los tengo importados en el Power BI, así después, como se llama, no tienen ningún problema para poder jugar y tranquilo. Así que no se vuelvan locos, van a tener toda la información
los que ya tuvieron una clase conmigo ya saben que les mando todo, como el paso a paso y todas las recetas, no de la Selva Negra, pero las recetas de Power BI. Así que después lo van a tener para poder seguir sin ningún tipo de problema. Es más, se lo muestro acá, tengo todo como se llama, escrito paso por paso, así que lo vamos a poder ir viendo entre todos tranquilos. Uy, desacomodé esto, sé que es después para el lío. A ver, denme un segundito, ¿para qué muevo las ventanas y después no sé, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, lo que estamos hablando es del modelo. El modelo también lo tenemos acá relacionado. Por ahora olvídense de esta tablita que está suelta acá. Lo que vamos a tener acá es una tabla de calendario, una tabla de ventas, una tabla de productos, la tabla de sucursales y una tabla de eventos que esta no es media anecdótica, pero la dejamos ahí. Es lo que tiene que este modelo que se puede ver es un modelo en formato estrella. No sé si ustedes ya, ¿cómo se llama? Dice, están hablando, es posible importar un archivo de Calc porque lo intentamos y no fue posible, solo Excel. María José, estoy haciendo una pregunta de María José, ¿no? Eh, Al que entiendo es el Excel de libre de Linux o de Office, OpenOffice, no me acuerdo exactamente. Si no lo pueden importar como, yo estoy seguro que el Calc te deja guardarlo como al formato de Excel. Y si no, lo guardan como formato de CSV. Ese sí o sí lo va a poder levantar el Power BI. No sé si eso ¿cómo se llama? Te respondí, pero bueno, en el peor de los casos, si bien esa parte de obtener datos ya la vimos en el otro lado, me llama, desde este botoncito de obtener datos, ustedes van a tener todas las opciones desde un archivo tienen libro de Excel, texto CSV, ya yo le recomendaría, uy, ahí hice clic, que lo abran como CSV y lo guarden primero desde acá como CSV y después lo abran como CSV. Ahí no van a tener ningún tipo de problema porque es un archivo de texto normal y no tiene ningún formato propietario ni nada. Probalo y después, ¿cómo se llama? Me comentás. ¿Sí? Bueno, entonces lo que estaba viendo acá, o sea, para los que conocen algo de base de datos, podrían decir que esto es una especie de DER. ¿Qué es una especie de DER? DER significa diagrama de entidad-relación. El diagrama de entidad-relación es parecido a esto, pero no es exactamente igual, porque en el DER lo que se ven son las relaciones. Y acá lo que se está viendo en estas flechitas son las direcciones de filtro. Es casi lo mismo, uno lo podría hacer, pero eh, ¿cómo se llama? No es exactamente lo mismo. Lo que te dice esto es cómo va a afectar en los filtros de Power BI una tabla con la otra. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la tabla calendario, que la tabla calendario es simplemente una tabla de fechas donde tiene alguna información más que yo le puse, o sea, tiene la fecha, pero también tiene el año, tiene el día de la semana, el mes, o sea, tiene un registro por cada día, pero aparte tiene otras cosas que se puede usar, es importante tenerla para manejar con algunas funciones de inteligencia de tiempo. Ya lo vamos a ver seguramente en la clase que viene, no en esta, pero es importante que lo tengan y lo vean. Esto es una tabla de calendario que está importada directamente, yo la tengo acá y la van a tener ustedes también. Ven, si ven, tengo la fecha, el número de día, el número de la semana. Se puede generar también con alguna fórmula DAX. Después se las voy a dejar como para que la tengan, no la tengo acá escrita. Pero también es importante, como se llama, o sea, siempre es importante tenerla, porque es una tabla que se usa mucho para los filtros, y bueno, y es importantísimo. Créanme por ahora, después lo vamos a ver bien.
Después tenemos la tabla de productos que filtra la tabla de ventas. Fíjense que la dirección, la flechita va desde productos hacia venta, ¿sí? Quiere decir que cuando yo modifico o hago un filtro en productos, se me van a modificar la tabla de ventas. No así al revés, ¿sí? Si yo, por ejemplo, filtro por este ID de producto en la tabla de ventas, no se me van a filtrar los productos. Eh, y después, bueno, la tabla de sucursales es lo mismo. Fíjense que por lo general están todas las flechitas yendo hacia una tabla central. ¿Por qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de alguna clase anterior que, ¿cómo se llama, que hayamos mencionado esto? ¿O alguien lo sabe porque lo sabe? Si no, si no, si no, si no. Bueno, no importa. Esto se llama un modelo estrella, ¿sí? El modelo estrella, como acá tenemos tres tablitas, pero piensen como que hay una tabla central donde sale para todos lados las tablas, las distintas tablas. Las tablas calendario, productos y sucursales se suelen llamar tablas de dimensión, ¿sí? ¿Por qué dimensión? Porque son como datos fijos, datos que por lo general no se modifican constantemente. Y después tenemos la tabla del centro de la estrella, por lo general, que es una tabla de hechos, se llama fact table o tabla de hechos, ¿sí? La tabla de hechos suele ser el centro de la estrella y es la tabla que más se va a estar actualizando en no en el modelo, sino a nivel de datos. Es la que todo el día va a recibir información, ¿sí? Entonces se llama estrella obviamente porque forma como una estrellita. Acá tenemos solamente tres tablas, pero podrían ser más. Si bien tenemos esta tabla de eventos que está relacionada también con la tabla de calendarios, o sea, a veces como ya hay otra tabla más de hechos, no solamente una, entonces la tabla, por lo general todas las tablas de hechos están relacionadas con una tabla calendario para que puedan tener el mismo contexto de filtro de las fechas, ¿no? Hasta ahí vamos, más o menos. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Pero bueno, es importante que manejen este concepto, tabla de hechos y tabla de dimensiones, porque es muy común, o sea, no solamente si en esta clase, sino si ven cualquier video, siempre van a estar hablando de estos dos conceptos. ¿Sí? Bueno, acá lo que podemos ver, como ya dije hace un ratito, es lo que vemos es la cardinalidad. Ven que acá dice uno y acá hay un asterisco, quiere decir que por cada producto, eh, por cada producto voy a tener muchas ventas, por cada fecha puedo tener muchas ventas, fíjense que va de uno a muchos, y por cada sucursal puedo tener muchas ventas, ¿sí? O sea, Eh, esta es lo que se llama la cardinalidad. La dirección de filtro me da esta flechita, que es la que me dice bueno, lo que ya estuvimos hablando, para dónde va el filtro. Si yo hago clic acá en propiedades y selecciono una flechita, lo que me voy a estar viendo es desde qué tabla hasta qué tabla va, ¿sí? Cómo es la cardinalidad y bueno, y si está activa la relación o no. Y bueno, y la dirección ¿cómo se llama? Del filtro puede ser único o en ambos sentidos. Fíjense que acá hay un filtro, como se llama, con doble flechita. En realidad vamos a ponerle que, eh, no me deja poner el filtro. Bueno, no importa, no vamos a detener eso. Pero cuando hay doble filtro, quiere decir que la dirección de filtro va en ambos sentidos. Si filtro la tabla calendario, voy a filtrar eventos, y si filtro eventos, voy a filtrar la tabla calendario, ¿sí? Esto, cuando vean una cosa así, tienen que estar súper seguros de que está bien, porque no es muy común. Lo más común es encontrar las relaciones siempre de uno a muchos, y no las relaciones para un solo lado y no que vayan en las dos direcciones, ¿sí? Y después una relación puede estar activa o no.
¿sí? Fíjense que yo la puedo desactivar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a poner ahí a aplicar cambios, van a ver que se transforma en punteada. Esta relación quiere decir que no va a estar activa, o sea, si yo ahora uso algún elemento dentro del Power BI y no le hago ningún filtro, y lo filtro por ahí por los elementos, no se va a filtrar dentro de la tabla de calendario y viceversa, ¿sí? Estas relaciones se pueden activar desde DAX después, también vamos a ver, especificando puntualmente que yo quiero usar esta relación cuando ejecute o no alguna fórmula. Por ahora la vamos a activar, vamos a dejar todo activo, ¿sí? Es importante también que entiendan que no puede haber referencias circulares. Eso igual el Power BI lo va a avisar. Cuando yo voy para un lado, no puedo llegar como a la misma tabla por distintos caminos, ¿sí? Eso es una referencia circular porque después puede llegar a generar algún problema, porque si yo filtro un lado y en el otro pueden ser excluyentes o pueden ser, no pueden ser coherentes entre sí los filtros, ¿sí? Leandro, perdón que te moleste, pero hay una persona que en el usuario tiene el nombre usuario y otra que tiene un punto. Le pedimos que se renombren, si no los tenemos que colocar en sala de espera hasta chequear la información. Gracias. Por ahí se llama punto esa persona. Hay que tener la mente más abierta. Sí, aprovecho un ratito para comentarles. Me uní tarde porque estuve teniendo problemas con la máquina, no podía iniciar sesión y después tuve problemas con la cámara un ratito y nada, ahora ya estoy en línea y con cámara y todo. Gracias y disculpen. Gracias, Perfecto, José. Federico. Bien, pero ¿enganchaste bien o vamos bien? ¿Sí? Igual por suerte después queda, si queda bien el video y no hay ningún problema técnico ni nada y sigo con vos, lo van a subir a YouTube, así que los minutitos que te perdiste los vas a poder ver. Igual de todas formas, cuando quieran y tengan alguna duda me preguntan, paro y seguimos, ¿sí? Hay usuario, pregunta cómo cambia su nombre de usuario. Si no, que escriba ahí quién es Sí, y que listo. escribe en el chat, no hay problema, que lo pase por chat al nombre y apellido y le damos asistencia. Lo mismo que el puntito. Perfecto. Bueno, seguimos un poquito como con esto Quedó más o menos claro el tema de la cardinalidad, el modelo, el uno a muchos, ¿cómo se llama? ¿Qué es una tabla de hechos? ¿Qué es una tabla de dimensiones y demás? ¿Quedó todo bien? ¿O los mareé un poco? Todo bien, dice Sebastián, bien. Eh, perfecto. Bien, bien. Bueno, seguimos. Espero no aburrirlos demasiado, así que vamos a meterle un poquito más de onda. Seguimos presentando. Bueno, tenemos el concepto de columna calculada y medida, ¿no? ¿Qué son esas dos cosas? Bueno, la columna calculada es una especie una fórmula que se usa en realidad para calcular una nueva columna dentro de una tabla, ¿sí? Se calcula ¿cuáles son las características de la columna calculada? Se calcula cuando actualizas el modelo, o sea, cuando haces un refresh, se ejecuta todo ese cálculo y se completa esa columna nueva, ¿sí? El resultado se guarda en la tabla fila por fila, consume memoria porque almacena valor para cada fila. O sea, es algo que va a estar físicamente guardado en la base de datos. No en la base de datos, sino en los datos de Power BI. En cambio, una medida se calcula en el momento que se visualiza, ¿sí? No se está calculando todo el tiempo. No ocupa espacio en tabla y el resultado depende del contexto de filtro o el contexto que ya vamos a ver
actual, ¿sí? No siempre va a dar lo mismo una medida dependiendo de dónde se esté viendo. En cambio, una columna calculada siempre va a tener el mismo valor porque está guardado, ¿sí? Marisa José, yo me escribí que decía taller, pero no tengo conocimiento por ese el curso, conviene participar en algún curso para principiante. No sé si vamos a tener otro curso de Power BI, pero yo diría hacelo porque son como temas medio separados. Algunas cosas te vas a perder un poquito, pero bueno, no sé. Después no me acuerdo si vamos a dar otro curso de Power BI que sería como el antecesor de este. No, no sé si Este debería hacerlo. año no. Igualmente explicamos cuando mandamos la información que era avanzado y era para aquellos que ya manejaban la herramienta. Mm. Igual la palabra basado en mucho, o sea, seguilo. Si tenés alguna duda, preguntás. Si es algo que ya sería en otro curso, por ahí no te lo respondo, pero de última me haces una consulta por correo, no tengo problema. Así que aprovechalo. Total, eh, no está de más siempre tener algún conocimiento. Bueno, y acá vemos en una tablita como una comparación, ¿sí? Cuando se calcula, la columna calculada obviamente es cuando hace refresh del modelo. ¿Entienden qué es hacer refresh del modelo? Voy un segundito a Power BI y, ¿cómo se llama? Y les comento, ¿sí? Ahí está. Yo estoy acá bueno, vamos a mostrar la tabla, vamos acá en la parte principal. Yo estoy acá y tengo todo, el modelo sería las tablas. Tengo todas las tablas acá. Cuando yo pongo actualizar acá, lo que hace es, va a buscar a las fuentes de datos, se fija si hay cambios, en este caso son archivos de CSV, salvo que lo reemplace por otro nuevo, no debería haber ningún cambio. Le doy a actualizar y lo que hace en este modelo, aparte de traerse la nueva información, se recalculan todas las columnas calculadas, ¿sí? Eso es cuando digo hacer un refresh del modelo, ¿sí? María José, no está. José Federico dice, esto dijeron que podía llegar a quedar subido en línea un tiempo, ¿no? No sé cuánto tiempo, pero sí creo que si sale bien va a quedar en el YouTube de SEATS. Así es. Creo que en el YouTube de SEAS también están los cursos de Power BI básicos, ¿no? No sé si pueden acceder todos o no, así que ahí haciéndome un poquito de memoria, Marisa, lo podés ver desde ahí después si querés. Bueno, que estábamos en la parte de... Un segundito que me parece que se me ha colgado un poco el Chrome. Esto puede pasar. Denme un segundito porque cuando transmito por ahí la pantalla se hace un poquito pesado. ¿Me siguen viendo, no? La pantalla. Ahí está, ahí volví. ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve. Bien. Perfecto. Perdón, ¿cómo se llama? Seguimos viendo la presentación. Bueno, cuando se calcula el hacer refresh y la medida cuando el visual lo pide. ¿Qué quiere decir cuando el visual lo pide? Si yo tengo, por ejemplo, un gráfico de barras, en el momento que yo uso una medida en ese gráfico de barras, en ese momento lo voy a estar viendo y se va a estar recalculando, ¿sí? ¿Dónde vive? Entre comillas, ¿no? La columna calculada vive en la tabla, fila por fila, y la medida no existe en ningún lado. Es como una especie de fórmula guardada en memoria que se calcula en el momento que la necesito. Después, ¿cambia con los filtros? No. La columna calculada no cambia su valor. Después vamos a ver un ejemplo de columna calculada y uno de fila. Y en la medida sí cambia con los filtros. Ocupa memoria, ¿sí? Memoria, estamos hablando de memoria en disco, ¿no? Porque se guarda ese dato físicamente y la medida no. Contexto de evaluación, o sea,
La columna calculada usa un contexto de fila, o sea, solamente puede ver lo que hay en esa fila, no puede saber qué hay en otras filas, y una columna calculada. Y una medida tiene un contexto de filtros, ¿no? O sea, puede ver toda la información del filtro que estoy aplicando en ese momento. Después vamos a explicar un poquito más qué es el contexto de filtro y el contexto de, ¿cómo se llama? De columna, de fila, digo. Uso típico, categorizar, concatenar, flags, y el uso típico de la medida es KPI, totales, variaciones, porcentajes, etcétera, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplito de qué sería una medida y qué sería como una columna calculada. Por ejemplo, si vamos a la tabla ventas, ¿sí? Vamos a verla acá en la vista de tablas. Nosotros tenemos acá el ID de venta, la fecha, el producto, la sucursal, la cantidad, el precio unitario, el descuento, ¿sí? Imagínense que yo quiero hacer un subtotal, ¿sí? El subtotal que va a ser la cantidad por el precio unitario. Eso lo vamos a hacer como una columna calculada, ¿no? ¿Y cómo se hacen las columnas calculadas? Vamos a ventas. Puedo hacer botón derecho en nueva columna, puedo hacer clic acá en nueva columna y es lo mismo, ¿sí? Y cuando hago clic en nueva columna, lo que me dice es, permite escribir una expresión DAX para crear una columna en la tabla seleccionada, y las columnas y los valores de cada fila, ¿sí? Entonces vamos a mostrar este ejemplo, donde voy a copiar esto que tengo por aquí. O sea, esto lo van a tener también ustedes, o sea, todas las fórmulas ya están como prearmadas, así que... Y lo que están viendo acá es... a la izquierda, voy a ver si puedo hacer un poquito más grande esto para que se vea, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Lo que estoy viendo acá a la izquierda va a ser el nombre de la columna, a la izquierda del igual. Y a la derecha del igual voy a ver la fórmula. Esto es igual tanto para DAX como para columnas calculadas, siempre va a ser igual, ¿no? Entonces, si bien la fórmula puede ser de un renglón o puede ser de 20 renglones, y eso depende de la complejidad. Lo que estoy haciendo es haciendo la cantidad por el precio unitario. Fíjense que acá tengo en los datos de la tabla cantidad por precio unitario. Y esto solamente va a poder ver, el subtotal va a poder ver la fila, fila por fila en donde voy a estar, ¿sí? Vamos a ponerle guardar con el tilde verde y van a ver acá que me aparece una nueva columna que se llama subtotal y se calcula en función de otras dos columnas de la izquierda, ¿sí? Este subtotal es imposible ver otra fila que no sea esto. O sea, no voy a poder desde una columna calculada hacer un total por mes, por ejemplo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, o sea, porque el contexto, como se llama, donde trabaja la columna calculada es un contexto de fila. Quiere decir, solamente va a poder ver lo que está en la misma fila. Eso es, lo repito 1000 veces, pero porque es así, ¿no? Bueno, seguimos. En cambio, ahora vamos a hacer un ejemplo de medida, ¿sí? Eh, y vamos a ver un poquito la diferencia. Vamos a hacer, ¿cómo hacemos una medida? Vamos a hacer botón derecho sobre... Bueno, acá es importante, como ya para que sepan, yo me creé una nueva tabla con una sola columna que se llama guión bajo medidas. El guión bajo es simplemente para que aparezca arriba de todo, ¿sí? Es una buena práctica poner todas las medidas en una tabla medidas. La medida visualmente la tengo que dejar en algún lado para que la puedan encontrar, ¿no? Yo podría decir, bueno, nueva medida, por ejemplo, hice clic sobre la tabla de ventas, voy a decir nueva medida y vamos a poner y me aparece para completar una medida, ¿no? Entonces vamos a poner, no sé, uno más uno, no sé si lo podré hacer, pero para que sepan, para que se vea. Fíjense que cuando ahí creé una nueva medida, que la voy a ver eh, a modo de referencia dentro de la tabla de ventas, pero una medida no es de una tabla, ¿sí? Entonces, por eso
es buena práctica que las medidas estén dentro de una tabla nueva calculada que se llama, por lo general le ponemos guión bajo medidas o como quieran, y las almacenamos todas ahí. Esta, ¿cómo se llama? Fíjense que por más que esté en la tabla de ventas, yo estoy viendo acá la tabla de ventas y no hay ninguna columna que se llame medida, ¿no? Entonces por ahora la vamos a sacar, vamos a eliminar del modelo para que no me moleste. Y la vamos a tener en esta tabla. ¿Cómo creé una nueva tabla? Simplemente acá, nueva tabla, le pone el nombre de tabla y le dan así directamente con el tilde verde. Esto lo que va a hacer es van a crear una tabla con una columna que se llama column a secas, pero como se llama, no va a tener información ni nada. Esta la vamos a eliminar para que no moleste. Yo trato de dejar prolijo el Power BI para que después ustedes, o sea, se los mandamos al final de la clase para que lo tengan perfecto y disponible, ¿sí? Bueno, de vuelta. Yo acá, si, como esta tabla media tiene una sola columna, si yo borro esta columna ahora, me va a borrar la tabla, así que no la voy a borrar, no la voy a mantener hasta que tenga más datos, ¿sí? Pero bueno, las medidas las voy a poner acá, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una medida que hace algo parecido a lo que habíamos creado recién en subtotal. Entonces le voy a poner acá, botón derecho, nueva medida. Y acá me sugiere un nombre medida, pero yo le voy a poner esta fórmula. Ahora después la vamos a ir viendo, no se preocupen por los datos, pero se va a llamar total de ventas. Y esta función se llama sumx. Esto es solamente, acá lo que estamos viendo es la diferencia entre medidas y columnas calculadas. No estamos viendo todavía funciones DAX, la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero para que sepan, esta función lo que hace es fuerzo a la medida ir recorriendo fila a fila de la tabla de ventas y le digo que multiplique la cantidad por el precio unitario, ¿sí? Esto hace algo parecido, pero en la columna calculada yo por defecto solamente voy a tener la que hicimos recién, voy a tener el subtotal de cada fila y no voy a poder ver esto. Esta medida yo la voy a poder decir, por ejemplo, dame todas las ventas del total de ventas de enero, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, con el contexto de filtro de enero, va a ir recorriendo la tabla de ventas y va a ir haciendo este cálculo. Y este cálculo a la vez lo va a totalizar, ¿sí? No me quiero adelantar mucho, pero hay un montón de funciones en DAX que terminan con X, ¿sí? Como X es como que son iteradores, que van recorriendo fila a fila. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo hacer la suma de cantidad y multiplicar por la suma de precio que ir haciendo fila por fila la cantidad por el precio, ¿sí? Eso, como se llama, es importante y como se llama, lo vamos a ver después un poquito mejor. Vamos a guardar esto. Y ya vamos a ver que en la tabla esta artificial que creamos de medida voy a tener estos datos y total de venta. Fíjense que las medidas tienen como un iconito de calculadora a la izquierda, ¿sí? En las tablas normales, bueno, esto lo vimos en el curso anterior, tienen lo que son un- eh, unidades de cálculo y lo que son, ¿cómo se llama? Dimensiones tienen como otro formato, ¿sí? Todo lo que tiene este iconito de sumatoria es que se puede hacer operaciones matemáticas con este campo. Algunos campos, ya lo mencionamos antes, no tiene sentido que se puedan hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, la ida de ventas, si bien es un número entero, no quiero hacer operaciones matemáticas. Después vamos a tomar un ratito para recorrer esto y ir ordenando estos datos, así nos salen bien en los ejemplos que vayamos viendo, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos haciendo esto. Y ahora sí podemos eliminarla. Fíjense que esta tabla medidas, uy, se me fue. Esta tabla medidas tiene como un dibujito de una tabla y que tiene aparte una calculadora chiquitita que dice como que contiene medidas.
Si yo le saco la columna esta, o la oculto más bien, acá no me parece, pero en bueno, no, debería, obviamente ahora no me sale, pero debería tener solamente un dibujito de una calculadora, quiere decir que esta tabla únicamente tiene medidas, ¿no? Y una tabla de medidas que solamente tiene medidas se ubica siempre arriba de todo en el modelo como para tenerlo más a mano. Bueno, siendo -10, me parece que podemos hacer un brexito de 10, por ahí 10, 15 minutos, porque venimos bien con el tema del tiempo. No sé cuánto quieren, si quieren tomar un cafecito o algo, podemos seguir. O sea, a ver al chat, ¿qué les parece? Debe, ¿Hacemos un corte o a seguimos? ver, más que nada Yo, por tu voz. yo haría un corte Sí, para poder seguir dice que hablando. sí. Sí, Pausamos sí, la sí. grabación. ¿Volvemos? Buenas, buenas. Volvimos. Estamos todos por ahí. Voy a volver a compartir. Ahí vamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, ¿Seguimos? se ve todo. Muy bien. Hasta ahora, bueno, ¿pudieron asimilar algo, alguna duda, alguna cosa que quieran consultar eh, de lo que vimos hasta ahora? Vamos queriendo. En el chat no hay nada, No, así que sigamos. estoy viendo, bueno, ya está, ya entiendo que estamos todos. Muy bien. Bien por ahora. Bien, Sebastián. Corina también. Perfecto. Bueno, entonces ya vimos cómo se llama el tema de las medidas, cómo se llama la diferencia entre columnas y calculas y medidas. Eso entiendo que quedó. Vamos vamos a ver ahora qué es una Leandro, medida. Sí. te molesto. ¿En qué momento usarías o en qué escenario usarías una u otra columna calculada o medida? Bueno, el Entiendo que caso la que medida al no estar guardada tiene un coste de procesamiento, digamos, en el momento que estoy filtrando. O sea, si es un cálculo muy pesado, debería de guardarse como columna calculada o cuál es el... no, en realidad tiene un costo, sí, tiene un costo de procesamiento, pero eso lo tiene muy, muy eficientizado, si es que existe esa palabra, Power BI. Así que no nos preocupemos de hacer medidas cuando las necesitemos, porque en realidad, ahora vamos a ver, si no tenemos las medidas, la va a generar automáticamente el Power BI cuando estemos mostrando un dato. Así que no, o sea, siempre. Salvo que sea un caso típico de columna calculada, siempre tratemos de usar medidas, ¿sí? Acá igual te dice, es el caso de uso típico cuando tenemos que usar una columna calculada. Por ejemplo, cuando queremos categorizar, o sea, crear una columna que vamos a usar como un filtro de otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si, si es tal y tal y tal producto, lo ponemos en una categoría A, y si es tal y tal y tal y otro producto, lo ponemos en una categoría B, ¿no? En ese caso, yo quiero que esté creado eso como una columna dentro de una tabla, dentro, por ejemplo, de la tabla producto, como categoría B, porque el día de mañana yo voy a usar esa columna para poder hacer filtros, ¿sí? O quiero concatenar dos valores. Por ejemplo, tengo en una nombre y apellido y quiero nombre completo. Por algún motivo yo lo quiero tener todo junto. Entonces, para no tener que estarle concatenando cada vez que muestro eso en una tabla, directamente se crea la columna calculada. O, bueno, para poner flags, o sea, verdadero o falso, o poder. Siempre estamos hablando de cosas que para visualizar, ¿sí? ¿Cuándo usar medidas? Acá dice, cuando quiero
poner un KPI, cuando quiero poner totales, variaciones, porcentajes, ¿sí? Acuérdense siempre ¿cómo se llama? Del contexto donde vive. O sea, en la columna calculada solamente va a poder ver los datos de la fila, no va a poder ver otra cosa. En las medidas siempre se totalizan, por lo general, se hacen un cálculo en un conjunto de filas, ¿sí? Ahí dice Sebastián, sí, es que en realidad dice sería como más estática, no es más estática, es estática, porque se calcula cuando traigo los datos de la fuente de datos del TXT en este caso, de una base de datos, se calcula y queda fija para siempre hasta que hago el próximo refresh, ¿sí? Eso no, como se llama también, es importante saberlo. Y bueno, de vuelta, no se preocupen por procesamiento de cálculo porque eso lo va a hacer de todas formas Power BI. Lo que nos sirve tener la columna calculada es, ¿cómo se llama?, para poderla reutilizar y ¿cómo se llama?, en varios lados, ¿no? Y eso justo me da pie al tema de las medidas implícitas y explícitas, ¿sí? Una medida explícita es esto que nosotros vimos recién, o sea, cuando hacemos un cálculo, ¿cómo se llama? Directamente al crear una medida, ¿sí? Eso es implícita. ¿Por qué es implícita? Porque yo estoy haciéndolo, busco un sinónimo de implícito, pero lo estoy haciendo de forma totalmente voluntaria y para que quede. Una medida explícita sigue siendo una medida y tiene todas las cualidades de esa medida, pero se hace cuando yo arrastro un dato ¿cómo se llama? A un objeto gráfico dentro de Power BI, ¿sí? Entonces, acá dice, cuando arrastras una columna numérica a un visual de Power BI se crea automáticamente una medida implícita, por lo general una suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como vimos antes, cuando nosotros tenemos un valor numérico, por defecto lo que va a hacer es hacer una suma, ¿sí? Dice, es cómodo porque yo directamente tiro el dato a la tabla, pero no tengo estos problemas, ¿no? No son reutilizables, ¿sí? No se pueden referenciar desde otras medidas, son difíciles de controlar. Power BI elige la agregación, o sea, elige qué hacer, si suma, si cuenta, promedia, y no siempre elige bien. No aparecen en la lista de medidas, son invisibles para el resto del modelo, o sea, yo no las puedo ver, no las puedo manipular, no las puedo modificar, ¿sí? Y genera inconsistencias, el mismo campo puede agregarse diferente en distintos visuales. Por ahí en un lugar te hace un promedio, en otro lugar te hace una suma. Vamos a ver bien qué es lo que estoy diciendo cuando hablo de las medidas, ¿no? Implícitas. Vamos a crear acá, por ejemplo, un gráfico, el famoso gráfico de columnas, ¿sí? Por acá, no, ahí modifiqué lo que hice. Vamos a crear un nuevo gráfico, ¿sí? Y en el eje X vamos a poner, por ejemplo, eh, productos, ¿sí? Vamos a poner el nombre del producto. Y en el eje Y, que sería el total, yo quiero ver cuánto vendí de ese producto, ¿no? Porque vamos a poner todas las fechas por las dudas. Vamos a poner las ventas y fíjense que tengo acá el subtotal. No, el subtotal no. Tengo acá sí, el subtotal. Es una columna calculada, pero no deja de ser una columna, una vez que yo ya la hice, no deja de ser una columna, ¿sí? Eh, no, vamos a manejar mejor con con la cantidad, para ser más fácil y más directo. Vamos a arrastrar al eje Y la cantidad. Y como ven acá, tengo, como se llama, las sumas de todos los productos, como se llama, a nivel histórico de todas mis ventas. Cuando yo arrastro la cantidad al eje Y, automáticamente esto que dice suma de cantidad me va a estar generando una medida implícita. ¿Qué quiere decir? Que esto lo que está haciendo es, yo lo voy a hacer acá de forma explícita, pero para que vean, voy a crear una nueva medida,
y voy a poner suma de cantidad para ponerle como el mismo nombre y voy a poner sum y voy a poner cantidad de la tabla de ventas, ¿sí? Fíjense, yo ahí estoy haciendo esto mismo que me hizo dentro de gráfico, lo estoy haciendo de forma explícita, o sea, yo estoy creando la medida. Y ahora esta medida la vamos a poner ahí al eje Y de vuelta. Fíjense que da lo mismo, ¿sí? Entonces, por un lado, yo acá tengo una medida implícita. Y por otro lado, ya acá puse la medida explícita. Pero ¿qué pasa? La medida explícita, el día de mañana yo quiero hacer, modificar el cálculo, por ejemplo, no sé, restarle las notas de crédito y lo voy a poder hacer directamente en la medida. En cambio, si yo tengo una medida explícita e implícita en la tabla y quiero hacer algún cambio, lo voy a tener que modificar en todo lado donde yo esté haciendo la suma de cantidad, ¿sí? Eso, como se llama, es una de las ventajas y que por lo general nosotros siempre vamos a querer, cuando estoy llevando un dato a un modelo, siempre voy a querer hacerlo a través de una medida y no de una medida implícita, ¿sí? No dejemos que esto haga el cálculo automático. Una cosa de las que hablaba acá, ¿cómo se llama? En el PowerPoint es que por ahí elige la agregación, ¿sí? Cuando yo arrastro la medida a la tabla, si vemos acá que es, ¿cómo se llama? Me está diciendo que por defecto lo que va a hacer es la suma, ¿sí? ¿Eso dónde lo tenemos definido? O sea, para los que estuvieron en Power BI 1, por decirlo de una forma, si yo voy a la tabla de ventas y voy a la a la columna cantidad, acá me deja configurarle cuál es el comportamiento por defecto de ese campo. Y por defecto lo que va a hacer es va a sumar, ¿sí? Pero podría tener cualquier otra cosa. Y podría haber a veces Power BI y yo también lo puedo modificar desde acá. Fíjense, si yo acá en vez de suma puedo decir promedio. Entonces automáticamente cuando yo estoy viendo este dato, yo voy a estar viendo el promedio cuando en realidad quiero ver la suma y demás. Eso es lo que dice que se puede equivocar. Dice Corina, elige según el tipo de dato, por ejemplo, enteros, cadena, texto, exactamente. Si yo voy a una fecha, fíjense que las fechas por defecto dicen no resumir. Obviamente, la función de agregación que tenemos para un tipo de datos no es la misma que para otro tipo de datos. Este tipo de datos es un tipo de dato fecha, y si yo voy acá a ver qué es lo que puede hacer, no resume. Si yo, por ejemplo, tiro el campo fecha, no lo o sea, no tiene sentido, pero voy a tirar acá el eje X, lo que va a estar haciendo es un recuento, ¿sí? De este campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que sabe hacer. Y fíjense que lo hace de forma automática, pero yo para fechas, recuento de fechas, no, es como que no tiene sentido. Por ahí sí, dependiendo el contexto, pero lo elige solo automáticamente, ¿sí? Vamos a sacarlo de acá porque no tiene mucho sentido. Pero y lo mismo, si yo tengo un campo, por ejemplo, en productos, tengo un campo, el campo nombre, acá en resumen, obviamente también me va a aparecer recuento o recuento distintivo. O sea, no va a poder hacer ni suma, ni promedio, ni demás. Sebastián dice, Leandro, acá es importante entonces darle un formato a cada columna con Power Query antes. Sí, eso lo vemos en el curso anterior, pero sí, es muy importante que una vez que yo hago toda la parte de transformaciones y demás, que cada tipo de dato esté bien especificado y bien y coherente, ¿no? Entonces, qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a agarrar a cada tablita y vamos a decirle qué es lo que quiero hacer con esos campos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos en la tabla calendario el año, ¿sí? El año, o sea, no tiene sentido sumar 2026 más 2025 más 2024, etcétera, ¿sí? Fíjense que por defecto me lo está poniendo como que es un campo que se permite hacer la sumatoria. Yo a todos los campos estos que no tienen, que por más que sean numéricos, no quiero nunca hacer
tener la posibilidad de hacer una sumatoria, un conteo, etcétera, porque no tiene sentido. Lo que le voy a poner acá en donde dice resumen es no resumir, ¿sí? Entonces automáticamente ya no me va, fíjense que el año ya no va a estar más con esa posibilidad de hacer ese trabajo. Lo mismo día de la semana, ya que estamos, vamos a ponerle no resumir. Es fin de, calculo que tiene el 1 y el 0, no me acuerdo la tabla, pero vamos a ponerle no resumir. La fecha la vamos a dejar como fecha. El mes, obviamente tampoco quiero que haga nada con ese dato. La semana del año tampoco. Y el trimestre tampoco. ¿Sí? Lo mismo, a ver, vamos a hacer un repaso rápido de la tabla de eventos. No tiene nada. Acá la tabla de productos está bien, o sea, no hay ningún dato que lo tome como numérico. En realidad, el precio, yo sí querría que, ¿cómo se llama? Que por defecto lo sume. Vamos a decirlo. Vamos a ponerle, total no cuesta nada. Y el costo lo mismo. ¿Ven? Lo que les digo que esto lo elige automáticamente Power BI, pero a veces no de la forma que nosotros queremos. Sucursal está todo bien. Y después de ventas tenemos cantidad, descuento, fecha está bien que no esté, y de producto y de sucursal. Y de venta tampoco quiero, porque su ID, yo no quiero que haga ningún resumen, precio unitario y subtotal, está todo correcto. Bueno, ya que estamos, vamos a darle guardar a esto para poder seguir avanzando. Bueno, hasta ahí, ¿cómo se llama? ¿Se entiende como de medidas explícitas e implícitas cuál es la diferencia? Y ya que estamos, vamos a modificar el total de ventas con una fórmula que va a ser de forma implícita, donde le vamos, aparte de lo que te, le vamos a agregar el descuento, ¿sí? El valor de descuento es un número de 0 a 1, entiendo yo. Vamos a visualizarlo en la tabla ventas. El descuento está acá, dice 0, pero a ver qué valores puede llegar a tener. No, entre 0 y 0, 1, 5, 15. A ver, vamos a ver. Bueno, acá en este caso la fórmula está mal. O sea, vamos a ponerle que esto es un porcentaje, ¿sí? Para que nos quede bien. No, esto no quedó bien. Entonces vamos a hacer cancelar. Vamos a sacarle que es porcentaje. Y la fórmula acá, el total de ventas, sería 1 menos esto dividido 100, ¿no? Estoy corrigiendo para que me den bien los números, porque si no, no estaría bien. Eh, Listo. ¿Se entiende ese cambio que hice ahí? Porque el descuento me viene, el dato viene 15, 10, 20, no me dice 0,1, 0, entonces lo divido por 100 y le resto 1 para poder hacer el cálculo bien. Entonces acá estamos haciendo de forma explícita la medida de total ventas. Así nunca, bueno, ahora ya para seguir mi consejo, nunca voy a usar medidas implícitas en los gráficos, siempre, por más que sea un trabajo importante al principio, después nos va a ayudar un montón, ¿sí? Y esta suma cantidad la vamos a eliminar porque era un ejemplo que hice, pero no la vamos a dejar acá. Ah, y en vez de acá vamos a poner suma de ventas en el gráfico, y ahí está. Entonces acá lo vamos a tener, es el total de ventas por mes, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Implícito, explícito? Perfecto, Nicolás veo que dice que sí. Lo justo me lo agarré por la cámara. Perfecto. Ya con que uno me diga que sí, yo ya me quedo tranquilo. Y sigo. Muy bien. Bueno, vamos acá a ver el siguiente tema. Es que ya lo estuvimos hablando un poco, pero es el contexto de fila y el contexto de filtro, ¿sí?
¿Qué es el contexto de fila? El contexto de fila, obviamente, quiere decir qué es lo que puede un cálculo en DAX, una medida, una columna calculada, puede ver o no puede ver. ¿Sí? Las columnas calculadas, por lo general, tienen un contexto de fila. ¿Sí? Y las medidas, los cálculos en DAX, tienen un contexto de filtro. ¿Qué quiere decir? Que se van a calcular en función de los distintos filtros que nosotros estamos viendo en la visualización. Podemos tener de varios lados, ahora vamos a ver cómo se llama un ejemplo, pero vamos a ver que podemos tener filtros ya sea un control de filtro, podemos tener por haber seleccionado algún dato, podemos ver que tenemos una tabla. Una tabla de orden de entrada donde la columna y las filas también actúan como contexto de filtro, o podemos directamente dentro de la misma función asignarle un contexto de filtro más. Una cosa importante que las medidas por lo general tienen un contexto de filtro, pero en algunos casos, como dijimos antes, hay algunas funciones que te dan un contexto de fila también, ¿sí? Como sumx, average, filter, o sea, todo lo que termina en X, por lo general lo que hace es hacer un recorrido de filas y le agrega un contexto de fila en cada iteración, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo sería esto. Vamos ahora a grandes rasgos. Fijémonos en este dato, ¿no? Vamos a achicar un poquito esto para que se pueda ver. ¿Qué contexto de fila? O sea, este total de ventas, que dice 1, 2, 3, 4, 4, vamos a hacer una cosa para que quede más lindo. Al total de ventas le vamos a poner que es formato de pesos, ¿sí? Así ya me queda un poquito más lindo de ver. Vamos a ver con la selva negra, que por lo que sabemos es la estrella del bar de Lola, ¿no? O sea, si escuchamos la historia, o sea, sabemos que la selva negra es el producto estrella. Entonces lo vamos a tener acá visualizado. En este gráfico estamos usando, ¿se acuerdan? La medida total de ventas. Así que bueno, acá ahí aparece, pues la tengo seleccionada. Esto va a tomar un contexto de filtro de varios lados. Por un lado, esta medida va a tener el contexto de filtro de este elemento gráfico que estamos acá modificando, es el campo de fecha. ¿Sí? O sea, al total de ventas se le va a aplicar el contexto de filtro de fecha. Por más que pongamos todo, o sea, se lo va a mandar igual. Y aparte le va a tener el contexto de filtro de la columna a la cual estamos viendo, ¿sí? Fíjense que es la misma medida, pero en todo este gráfico va a tener distintos contextos de filtro, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, cómo afectan a las medidas los contextos de donde lo estoy viendo. Supongamos, vamos a hacer otro ejemplo acá. Uy, esto. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Esto lo vamos a achicar un poquito y vamos a poner eh, una, una tabla una matriz. ¿No? Control Z, yo voy a hacer una nueva más, una matriz. ¿Sí? Donde en filas le voy a poner el producto, vamos a ver, por ejemplo, o la categoría, en la fila, o en la columna, y en la fila le vamos a poner el del calendario, le vamos a poner el año, ¿no? En la fila, el año, y le vamos a poner el nombre de mes. ¿Sí? Vamos a abrirlo para que quede bien. Y ¿cómo se llama? En la parte de valores le vamos a poner la medida total de ventas. ¿Cuál sería el contexto de fila de este valor, por ejemplo? A ver, el contexto de fila en el contexto de filtro de este valor que estoy seleccionando acá. A ver quién me responde. Todos los contextos de filtro que uno va a estar viendo en este valor. ¿Sí? A ver, leo en el chat.
Nadie. Deben estar escribiendo. Debe Sí, ser sí, muy... seguramente se están peleando por escribir. Se Igual saturó si el quieren chat. pueden abrir el micrófono también, no hay problema. Ahí dice Sebastián, todas las ventas del café de agosto. Perfecto, de agosto y de 2025. ¿Y qué más me está afectando el contexto de filtro? Acá Aparte de dice eso, de todos los cafés, de todos los cafés, exactamente, de la filtros de categoría agosto café. de café. Y también, por más que se esté sobre escribiendo un poco, mi contexto de filtro también me va a estar dando por este elemento visual que tengo acá. ¿Sí? Fíjense que si yo modifico esto, también, o sea, en este caso no porque es de agosto, pero si yo supongamos que lo pongo a partir de el 19 de agosto, por decirlo de una forma. También me va a estar dando, como se llama, el contexto de filtro, el control que tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, fíjense, como una sola medida toma, dependiendo cómo la estoy viendo y cómo la estoy visualizando, un contexto de filtro distinto, porque la medida es la misma acá, de bebida fría, pero también lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, cada celda va a tener un contexto de filtro distinto. Y aparte, fíjense que yo hice clic en esto. Y a la vez, la medida también lo estoy usando acá. Entonces, al hacer clic acá, yo estoy filtrando café y agosto, ¿sí? Y esta medida también me está afectando el contexto de filtro de este gráfico. De otra forma, porque acá estoy haciendo por producto, pero fíjense que los productos que son café, estoy teniendo unidades y los otros no. O sea, también el contexto de filtro me está afectando a este gráfico, ¿sí? Ahí ven como en un todo, como se llama, se pueden ver cómo se afecta entre sí. O sea, por eso es muy poderoso y difícil de entender esta parte de Power BI, porque se afecta todo entre sí, pero también me sirve para poder hacer este tipo de juegos con los gráficos, ¿no? O sea, si yo vuelvo a seleccionar, se me pinta todo. Y a ver, el contexto de fila, el contexto de filtro de este valor. 1.071.788. ¿Cuál sería? Ahí lo seleccioné, pero ¿cuál sería el contexto de filtro? El contexto de filtro en este caso sería, eh, a ver, antes de hablar, perfecto, de todos los cafés, ¿sí? Porque yo, en realidad de todos los productos, porque acá no estoy filtrando a un producto en particular, o sea, por más que yo tengo un columna por columna, el total también tiene su contexto de filtro, ¿sí? Y estaría filtrando el mes de agosto, sí, porque estoy seleccionando el total, pero de todos los productos. Y a la vez también me está afectando el slider este de acá arriba. ¿Sí? O sea, a partir del 19 de agosto. ¿Se entiende más o menos a ver, cuando hablamos de contexto de filtro? Después vamos a ver que esto se puede modificar también desde las fórmulas. ¿Sí? Pero bueno, así va queriendo. Bueno, para sacar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El el ejemplo tal cual lo tengo acá en el coso, también vamos a poner, bueno, para ver el subtotal ya lo teníamos hecho, fíjense que acá tenemos el subtotal que tiene solamente contexto de fila, ¿sí? Este elemento no ve más allá de la fila. Y acá tenemos, por un lado, que tiene un contexto más amplio, pero a la vez, con X, usa para calcular fila por fila, ¿sí? Porque yo no tendría otra forma de hacer este cálculo si no es fila por fila, porque yo no puedo sumar todas las unidades, después sumar todo el precio unitario y después sumar la venta. Fíjense la diferencia, ahí voy a, como se llama, hacer una medida que está mal, una medida, vamos a poner total ventas mal. Si yo hago esto, igual sum, y digo cantidad, cantidad por, eh,
estoy buscando el nombre de la columna, sería precio unitario. Fíjense que ya el autocompletar no me deja, ¿sí? ¿Por qué? Porque el zoom me está haciendo, o sea, el zoom normal, yo no puedo hacer un cálculo de fila a fila, yo no puedo hacer cantidad por precio unitario. Ahora diga, bueno, podría hacer un zoom de cantidad por el zoom de precio unitario, ¿no? Ahí ya me está dejando, pero esto, ¿cómo se llama? Es horrible. ¿Por qué es horrible? O sea, a ver quién me puede decir por qué es horrible esto. Vamos a poner el total de ventas mal en este gráfico para que se vea. Bueno, fíjense que me quedó chiquito la medida que estaba bien, que casi ni se ve, y lo que es la medida que está mal calculada. ¿Por qué? Porque si yo no uso SumX, lo que estoy haciendo acá es sumar la cantidad total de todo, como se llama, lo que esté en ese contexto de filtro en ese momento, y hacer una suma total del precio unitario. Y eso después multiplicarlo, ¿sí? Claro, se están mezclando peras con manzanas, exactamente. Esto está mal y cuando tengo que hacer, ¿por qué? Porque no estoy atendiendo un contexto de fila a fila. Entonces, sí me lo está dando esta de acá, porque es un zoom X. Fíjense, en zoom X le digo en qué tabla voy a estar haciendo esto y cuál va a ser, como se llama, los campos que quiero operar. Pero después de eso se crea como una sumatoria de eso, ¿sí? Y es a lo que se va a estar aplicando la fila por fila. Esta que está mal, ¿quieren que las deje o que las saque para cuando ustedes lo tengan? Ya dice mal, si le ponemos mal con mayúscula y signos para que lo vean, pero para que lo tengan de referencia, ¿sí? Y lo voy a estar sacando ¿cómo se llama? De este gráfico. Una cosa, que al usar medidas también yo puedo después, como se llama, supongamos que esto, no sé por qué, le quiero multiplicar por 1.1, no sé, porque se me cantó, porque quiero que mi jefe piense que estamos vendiendo más que antes. Eh, en este caso, yo no, supongamos que este total de ventas lo tenía en 200 gráficos distintos, solamente modificando la columna, la medida calculada, digo, lo voy a poder aplicar a todos de forma igual. Fíjense que me está aplicando acá y me está aplicando acá también. Ahora se vamos a sacar porque no está bien mentir, así que vamos a dejarlo como está. Bueno, ¿se entendió ahí? A ver, estoy viendo si me faltó decir algo. Pero bueno, hasta ahí, como se llama, vamos bien, ¿sí? Digo yo, vamos bien, porque no tengo tantas dudas, pero entiendo que vamos. Volvemos ahí a la presentación. Bueno, acá está bien esta parte. Y tenemos una función que se llama calculate. La vamos a ver bien más adelante, pero es como una función de que es casi el corazón de Power BI, porque un montón de otras funciones están hechas en base a esto. Calculate lo que hace principalmente es, vamos a ver la duda si no me equivoco, dice, vale la pena entender exactamente que usar, bueno, porque como se llama, una vez que se entendió Calculate, después ya van a entender muy, muy fácil el resto de las cosas. Hace tres cosas y en este orden. Primero, toma el contexto de filtro actual, ¿sí? O sea, todo lo que estuvimos hablando del contexto de filtro actual, lo que va a hacer es, ¿cómo se llama? Ver los filtros, el lugar donde estoy, la columna, el eje y demás. Después dice, lo modifica aplicando filtros que le pasas como argumento, ¿sí? O sea, yo le puedo, aparte del Calculate, pasarle otro, ¿cómo se llama? Otro filtro adicional, ¿sí? Si un filtro nuevo contradice uno existente, lo que hace es ganar nuevo. O sea, si yo le estoy diciendo, por ejemplo, en estos filtros, que use el mes de agosto y yo estoy seleccionando otra cosa, lo que va a hacer es, va a pisar ese filtro, ¿sí?
Y después evalúo la expresión dentro de la fórmula. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Un ejemplito de Calculate, ¿sí? Vamos a volver acá y vamos a poner en la medida, vamos a poner nueva medida y le vamos a llamar venta de pastelería, ¿sí? Fíjense que el primer parámetro es qué es lo que quiero, ¿cómo se llama?, evaluar. Acá estoy poniendo, ¿qué estoy poniendo? Es una medida que yo ya tenía hecha, es otra de las ventajas de las medidas explícitas. Yo las puedo reutilizar en otras medidas. Una medida implícita obviamente no. Yo podría, por ejemplo, en vez de que diga total ventas, poner sum precio unitario, sum X precio unitario por cantidad, sí, podría hacerlo. Pero si yo ya tengo esa lógica de cómo se calcula el total de ventas en una medida, lo reutilizo acá, ¿sí? Y después yo le puedo pasar otro filtro más, ¿sí? Un filtro adicional que se llama, que le digo que de la tabla productos categoría, acá lo que están viendo es la dirección de filtros, ¿sí? Acuérdense, porque yo voy a estar usando, voy a estar calculando precio unitario por cantidad, que eso está en la tabla, ¿qué? En la tabla de ventas. Pero a la vez, le voy a estar diciendo que use la categoría de la tabla de productos. ¿Se acuerdan que productos tenía una dirección de filtro? Lo vamos a ver acá. Vamos acá. Productos tenía una dirección de filtro hacia ventas. Entonces yo puedo usar la tabla de productos desde la función de Calculate para filtrar la tabla de ventas. Entonces vamos de vuelta acá a la medida que estamos calculando, ventas de pastelería. También la podemos editar desde esta parte. Y lo estoy viendo. Acuérdense que si yo estoy filtrando mi contexto de filtro ya dice pastelería, o sea, categoría otra cosa, esto lo va a sobreescribir. Vamos a verlo desde esta misma tablita que veníamos haciendo, ¿no? Fíjense que tenemos acá, espero que no me falle, ¿no? Porque estas cosas se prueban en vivo y a veces fallan. Yo tengo acá año y tengo la categoría acá arriba, ¿sí? Esta categoría de la columna me está dando un contexto de filtro a la medida. Entonces vamos a sacar de acá el total de ventas y voy a poner ventas pastelería. ¿Qué pasa acá? A ver, ¿qué pueden ver de raro? Acuérdense, vamos a poner también para ver, para visualizar la fórmula de ventas pastelería. Lo que estoy haciendo acá es le puse dentro de los datos le puse esta medida. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué cosa rara hay? A ver, mientras me tomo mate me responden. Nadie, nadie, nadie. No está en moneda, Está dice bien, no está la Rodolfo. moneda. Eso está bien. Podemos ponerle cómo se llama moneda, pero Se no es lo, repiten no es lo. los valores por producto, están desordenados los meses, repiten los valores, se repiten, ¿no? Solo suma cafetería, Está bien. pastelería. Bueno, lo de los meses está bien porque se me está ordenando en orden alfabético cuando no es correcto, eso está bien, pero ahí Corina dio en el clavo. Fíjense que acá tengo las categorías, ¿sí? Bebida fría, café, pastelería, pero esta es igual a esta es igual a esta es igual a esta, son todas iguales. ¿Por qué? ¿Por qué no está usando el contexto de filtro de bebida fría acá cuando yo le estoy, ¿cómo se llama? Le estoy diciendo que esta columna es bebida fría. Porque yo acá le estoy agregando un filtro adicional, ¿sí? Este filtro adicional le estoy diciendo que categoría sea pastelería. Y se acuerdan que este filtro si ya existe un filtro previo sobre la misma dimensión, por decirlo de una forma, este lo sobrescribe. Entonces, ¿qué pasa? Dice, el contexto de filtro en este valor, por ejemplo, que dice, el contexto de filtro al principio es bebida fría el mes de agosto, ¿sí? Del 2025. Si no nos olvidemos que también está filtrando 2025. Pero yo a esta función de calculate le estoy, ¿cómo se llama? Diciendo que el filtro es
de categoría es pastelería. Entonces, este filtro, como es más específico, sobrescribe al al contexto de filtro que ya venía de antes. ¿Se acuerdan los pasos que dijimos? El primer paso dice, toma el contexto actual del filtro actual. El contexto de filtro actual es bebida fría, estamos hablando de este, ¿no? De este número. Bebida fría, 20-25 de agosto, y bueno, y lo que tengo el slider de las fechas. El paso 2 lo modifica aplicando los filtros que le pasé como argumentos. Sí, dice, si un filtro nuevo contradice uno existente, el nuevo gana. Entonces, los filtros que le pasé como argumento son estos. Yo podría ponerle más filtros, ¿sí? Bueno, ahí le puse mal. Le podría poner más filtros a esto, uno abajo del otro, separado por coma. Pero, ¿cómo se llama? Entonces, todo lo que yo ponga acá va a sobreescribir el contexto de filtro actual, ¿sí? Dice Sebastián, sería algo como, en agosto se vendieron 619 de pastelería para todas de pastelería para todas las bebidas frías y para todos los cafés de agosto. No, lo que te está diciendo, o sea, esto lo que estamos viendo está mal presentarlo así, ¿sí? O sea, yo lo estoy poniendo como una cosa, pero acá este número lo que está diciendo es que en agosto se vendieron 619.581 de la categoría pastelería. Por más que acá me diga otra cosa, yo siempre estoy aplicando el filtro de pastelería. ¿Por qué? Porque se lo puse en la medida. Y en la medida sobrescribe, que sería esta, sobrescribe al contexto de filtro que yo ya traía desde antes. Está mal hacer esto, porque es confuso, o sea, no lo hagan, pero le estoy mostrando cómo un filtro específico sobrescribe ¿cómo se llama? A esto. Supongamos que esta medida, en vez de pastelería, le queremos decir, a ver, vamos a ver qué otra cosa podemos usar. De un filtro por sucursal. En vez de categoría, vamos a poner sucursal. Vamos a ver qué tenemos en sucursales y vamos a decir de Recoleta. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar la medida. En vez de ventas patria vamos a tener ventas Recoleta, que tendría más lógica, y en vez de, vamos a poner sucursal, nombre, y vamos a poner Recoleta. Era así, ¿no? Ahora no me acuerdo. Vamos acá. Sí, el nombre se llama Recoleta. Entonces esto tiene más contexto, siempre y cuando yo le ponga a esto, tiene más sentido, siempre y cuando yo le ponga a esto un título para que el usuario sepa qué es lo que está viendo, ¿no? Porque le tenemos que poner, por ejemplo, ventas de Recoleta, ¿sí? Entonces en este caso yo estoy usando la medida Recoleta como la cadena Recoleta como contexto de filtro, y ahora tiene sentido, pues en Recoleta se vendieron en el 2026 en abril 186.730, ¿sí? Y tiene sentido que yo tenga estas columnas. O sea, si yo uso un contexto de filtro en la medida, no lo pongo en otro lado porque se va a sobreescribir, va a quedar feo y va a quedar mal. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte hasta ahí? O sea, es importante eso que lo tengan. Eh, a ver, estoy viendo a ver las anotaciones que tengo acá. Muy bien. Sí, más o menos. Acá puse como un tip que dice, pensé en Calculate cómo calcula esto, pero en un mundo donde solo existen estas filas, ¿sí? O sea, es como decir, hacé las ventas, pero solamente cuando las filas sean el de la sucursal sea Recoleta, ¿sí? Como una forma de pensar. Bueno, y yo creo, para terminar con la clase de hoy. ¿Alguna duda de esto de contexto igual lo podemos si una vez lo piensan un poquito, lo podemos repasar la clase que viene. Pero ¿se entendió un poquito esto? Pues yo cerraría con la parte de esto que es cómo nombrar a las cosas o buenas prácticas para el nombrado de elementos. Lo menciono así y hacemos algunas preguntas. Las medidas. Usar sustantivos descriptivos, no verbos. Total ventas en lugar de sumar ventas, ¿sí? No usen sumar ventas.
La medida se llama total ventas. Incluir la unidad o el tipo de ayuda. Por ejemplo, margen por ciento, ticket promedio pesos, numeral cantidad de transacciones, ¿sí? Eso puede, todo lo que ayude a entender qué es lo que estoy viendo en el modelo, ¿sí? No repetir el nombre de la tabla, por ejemplo, tabla ventas, no, ventas, total ventas, no hacer eso. Acuérdense que una medida es algo que está flotando en el espacio, en el éter, o sea, puede estar relacionado con una tabla o con muchas tablas, pero por lo general no. Son cosas que tienen su existencia por sí mismas, ¿sí? Y agrupar medidas en una tabla vacía llamada medidas para que parezcan juntas en el panel. O sea, es una buena práctica lo que les dije, no meter las medidas por todas las tablas, sino ponerlas todas en una sola tabla. Columnas calculadas, dice, como buenos nombres, o sea, las buenas prácticas para columnas calculadas, dice, usar nombres descriptivos que describen el valor de la celda, no o la operación. Subtotal en lugar de precio multiplicado por cantidad. ¿Sí? No, subtotal. Sí, búsquense nombres, sustantivos. Si es un flag booleano, booleano significa verdadero o falso, sí, no, ¿sí? Usar el prefijo es fin de semana, es temporada alta, es no sé. ¿Por qué? Porque ahí no hay, o sea, uno a veces podría decir, por ejemplo, fin de semana, ¿no? Si supongo que un campo booleano le digo fin de semana, ¿pero qué? ¿Cuando es fin de semana o cuando no es fin de semana? O sea, entonces con la palabra es se le saca todo tipo de ambigüedad. O tiene, también puede ser tiene, es, o sea, un verbo que indique dos posibilidades. ¿Y a cuál de las dos posibilidades va a ser el que sea el verdadero? O sea, si dice verdadero, es fin de semana, no tiene ambigüedad, porque si dice verdadero y la variable se llama es fin de semana, o sea, no hay forma de pifiarle, ¿sí? Y si viene de otra tabla, esto no lo vimos todavía con related, indicarlo, categoría producto en lugar de solo categoría, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos en una columna que dice categoría, ¿no? Y es categoría producto, como se llama, ponerle categoría producto, no solamente categoría, ¿sí? Porque categoría puedo tenerla en muchas otras tablas. Y después, ¿cómo nombrar a las tablas? Tenemos las tablas de hechos. Las tablas de hechos son sustantivos en plural. Ventas, transacciones, pedidos. Las tablas de dimensiones, que se acuerdan que son con la parte de afuera de la estrella, sustantivo en singular. Por ejemplo, producto, sucursal, cliente. Yo no sé si eso lo hice bien, pero como se llama, lo podría arreglar. Por ejemplo, producto se llama producto. Vamos a aprovechar y hacerlo prolijo. Producto, sucursal y calendario, ¿sí? Y eventos y fechas que son tablas de hechos están en plural. O sea que vamos a lo que yo digo y no a lo que yo hago, ¿no? Y después, la tabla calendario siempre se llama calendario o fechas, ¿sí? Que es como una nomenclatura. Y la tabla de medidas, si pueden, le pone un prefijo, un guión bajo, para que lo deje arriba de todo y lo tengan más a mano, ¿sí? Bueno, y ya la siguiente clase vamos a empezar a responder las preguntas que dijimos que íbamos a responder, que dónde están acá. ¿Sí? Vamos a ver, a responder, ayudar un poco a Lola con su bar y a responder estas preguntas. ¿Cuánto vendí este mes? ¿Cuánto gané realmente con la Selva Negra? ¿Cuándo empezó todo? ¿Qué más estoy vendiendo que antes? ¿Qué más café o pastelería? Y aprovechando esto como excusa, vamos a aprender todos estos conceptos de DAX y vamos a repasar un poquito lo que vimos en la clase de los primeros minutos. Creo que podemos dejar de grabar y hacer